introducción de este. Mi compañera Hannah nos va a abordar la introducción. Bueno, el origen del concepto de la teoría de la mente se encuentra en los trabajos pioneros de Primack y Woodruff y se refiere a la habilidad para comprender y predecir la conducta de otras personas, sus conocimientos, sus intenciones y sus emociones y creencias. En un principio este término se hallaba combinado al estudio de la primatología y la etiología del autismo. Se proponía que la causa de los trastornos generalizados del desarrollo era una ausencia de la teoría de la mente. Pasaremos a los niveles de complejidad y evaluación de la teoría de la mente. Comenzaremos con el reconocimiento facial de emociones. El reconocimiento facial de emociones parece guardar más relación con estructuras como la amígdala. Esta es una estructura que conforma el cerebro, sobre todo cuando se refiere a expresiones de emociones básicas como el miedo o el asco. La amígdala, su primer cometido es convertir representaciones perceptuales en cognición y conducta para dotar de valor emocional y social a dichos estímulos. En términos generales, podemos afirmar que los estudios lesionales han encontrado dificultades en el reconocimiento facial de emociones como consecuencias del daño cerebral amigdalana bilateral. Algunos han hallado dificultades en reconocer la expresión del miedo, mientras que en otros esta dificultad se ha hecho extensiva a otras emociones negativas como el asco, rabia o tristeza. Bueno, yo soy Leslie y les vamos a hablar sobre la creencia de primero y segundo orden. En este caso tenemos a dos personas muy importantes. El primero es Wimmer, que es el primero que ideó el test de comprensión de creencias falsas para niños de entre 4 y 6 años, en el cual vio que los niños de 6 años tienden a comprender mejor este test, mientras que los de 4 años simplemente hacen sus decisiones al azar. En este caso después llega Baron, el cual ya hace un test más específico para los niños de 4 años para poner a prueba su memoria a corto y largo plazo. Esto también fue específico para los niños de autismo y con síndrome de Down. Uno de estos ejemplos de estos test son con la complejidad más baja, que es un juego o unas imágenes que le enseñaron a los niños, donde hay una niña que pone una canica en una cesta, llega otra niña y esa misma canica la guarda en su misma cesta. Entonces los niños tienen que saber analizar cuál es la respuesta correcta en la cual se va a tener la canica de esta cesta. Los niños de 4 años con autismo contestaban erróneamente a lo que se esperaba del test, pero correctamente en dónde estaba la canica, teniendo en cuenta que no tenían esta mentalización, que es el término que estos lo acuñan, para saber dónde está esta canica. Luego siguen los de segundo orden, que ya tienen una jerarquía más compleja, en la que ya se le da a los niños de 6 años, en los cuales hay una historia en la cual se involucran dos personajes, en los cuales está el niño que tiene una compañera que quiere comprar un helado, pero no le alcanza el dinero, entonces va a su casa y para pedir dinero. El niño se da cuenta que el heladero se va, entonces va con su compañera a su casa, pero no tiene la información de que la niña ya vio el heladero y que ahora sabe que no debe ir al parque, sino debe ir a la iglesia. Cuando el niño le pregunta a su papá dónde está su amiga, solamente le da la información de que su hija está por ir por un helado. Entonces aquí la respuesta correcta es que los niños deben de contestar que el niño solamente tiene la información de que va a regresar al parque, pero realmente muchos niños con autismo contestan de que va hacia la iglesia. Entonces esta es como la forma en que ellos tienen a medir la mentalización que tienen los niños de autismo y síndrome de Down, asociando esto con el lóbulo izquierdo, ya que hay muchos pacientes que cuando sufren un daño o una lesión en este lóbulo, que es el de la memoria, tienen a todos estos procesos de mentalización a disociarlos. Bueno, las comunicaciones metafóricas e historias extrañas de ironía, mentira y mentira piadosa. El propósito de las historias extrañas es evaluar la habilidad para atribuir intenciones a través de ejemplos que requieren entender declaraciones no literales. Estos son la ironía, la mentira y la mentira piadosa. La ironía es como queriendo decir algo sin decir la verdad, pero se evalúa la comprensión de la afirmación que significa lo contrario de lo que se quiere decir. La mentira es deducir que no se está diciendo la verdad, y la mentira piadosa es decir esta mentira pero sin la necesidad o el querer herir a alguien.
Ironía. El niño está mirando a un grupo de niños que se cuentan las cosas y se ríen. Se acerca y les pregunta, ¿puedo jugar? Uno de los niños se gira y dice, sí, claro, cuando las vacas vuelen jugarás. Pregunta de comprensión, ¿es verdad lo que dice el niño? Pregunta justificación, ¿por qué le dice eso? La mentira es que aparecen los dos niños en un bote lleno de caramelos. El otro pregunta, ¿me das un caramelo? Y el niño de caramelos le responde escondiéndose tras la espalda. No, es que no me queda ninguno. La pregunta de comprensión ¿es verdad lo que dice el niño? Y la de justificación es ¿por qué lo dice? La mentira piadosa. Hoy tía Amelia ha venido a visitar a Pedro. Pedro quiere mucho a su tía, pero hoy lleva un nuevo peinado que a Pedro se le encuentra muy feo. Pedro cree que su tía está horrorosa con ese pelo o con ese peinado y que le quedaba mucho mejor el que tenía antes. Pero cuando la tía Amelia le pregunta, Pedro, ¿qué te parece mi nuevo peinado? Pedro dice, oh, estás muy guapa. Pregunta, ¿por qué le dice esto Pedro? Esto habla básicamente de cómo los niños interpretan ciertas situaciones y cómo mediante la ironía, mentira y mentira piadosa se desarrollan junto con su entorno, como en el ejemplo de la ironía, que el niño le dijo algo que pues metafóricamente nunca va a pasar, o sea, es algo que nunca va a pasar, que las vacas vuelen, pero lo dice en esa forma irónica para que el niño entienda que pues no, el día que pase eso le va a dar, o sea, nunca. La mentira es diferente. Existe una diferencia con la mentira piadosa, que la mentira piadosa, Pedro le dice a su tía que se ve muy guapa con su peinado, aunque a él no le gustó, para no herir sus sentimientos porque la quiere mucho. Bueno, yo les voy a hablar acerca sobre la metedura de pata. En este caso, bueno, en 1999, el grupo de Baron Cohen desarrolló un test para medir la sensibilidad social, diseñado para distinguir entre niños un funcionamiento típico y aquellos con síndrome de Asperger. En este caso, bueno, la principal función del test es para medir qué tan sensible o cómo es que el niño puede empatizar con este tipo de situaciones. En este caso, bueno, la prueba incluye 20 lecturas o 20 historias, de las cuales 10 son, tienen situaciones con desequilibrio o balance en el contexto que se da, y las otras 10 pues son de control. En este caso, bueno, esto se hace pues para evaluar la capacidad de los participantes para entender y empatizar con las situaciones descritas. De igual manera, bueno, se basa en historias relacionadas con errores o deslices sociales, enfocándose en la habilidad del participante para comprender la perspectiva del otro y la intención detrás de las acciones, así como la capacidad que tiene el niño para empatizar con todo lo que se le muestra. En este caso, bueno, además de la aplicación, en el contexto del síndrome de Asperger, el test ha demostrado ser sensible en el diagnóstico de pacientes con daño cerebral frontal y con lesiones en la amígdala. De igual manera, tiene que ver con la demencia frontotemporal y la epilepsia frontal. Se ha observado en ciertas condiciones que como lesiones frontales mediales o el trastorno de la personalidad antisocial no necesariamente afectan en la necesidad de comprender historias con desequilibrio, pero que sí pueden limitar la respuesta emocional o la empatía hacia los personajes involucrados dentro de la historia descrita. La investigación sugiere de igual manera una distinción entre las funciones cognitivas afectadas por el envejecimiento, como las funciones ejecutivas y la memoria de trabajo, y aquellas habilidades relacionadas con la toma de decisiones, la detección de errores sociales y el reconocimiento emocional,
que parecen mantenerse destacables dentro de cada historia que se le presenta al niño. Expresión emocional a través de la mirada, que es el texto que describe el test de los ojos de Baron Cohen, utilizado para evaluar la teoría de la mente y la sensibilidad. Asimismo, destacando la complejidad y la aplicabilidad tanto en niños como en adultos. El paso 1 es la estructura del test, que consiste en 28 fotografías para niños y 28 fotografías y 38 para adultos, mostrando los ojos de hombres y mujeres que expresan diversos sentimientos o pensamientos. El participante debe elegir la respuesta más adecuada de 4 opciones posibles, identificando la emoción expresada. Esto trata que día a día en nuestra vida cotidiana tendremos que elegir diversas respuestas a situaciones o eventos que vamos a vivir y tener una respuesta o un objetivo diferente en cada una de ellas. El paso número 2 sería el objetivo y complejidad, que es diseñado para valorar la conexión social de individuos con inteligencia normal, pero con posibles dificultades en ámbitos personales y sociales. El test es avanzado ya que evalúa la comprensión de emociones complejas y requiere que el participante se ponga en lugar de otro y expresando las emociones oculares, ya sea que si tu novio te dice te amo, tú como mujer visualizar en su mirada si lo que dice es verdad o solamente es una mentira o un juego. Asimismo, con el paso 3 sigue las habilidades evaluadas, que trata de un conocimiento de un léxico emocional complejo y la capacidad para inferir la expresión facial completa a partir de la mirada, que es lo que sutilmente las mujeres decimos que con la mirada ya queremos que las cosas se hagan de un cierto modo o como nos gustaría a nosotras que las hicieran. El paso 4 sigue con las limitaciones, que incluye la falta de validez ecológica debido a un uso de fotografías estáticas y posible influencia de las habilidades actorales de presentación de emociones. Paso 5 es correlaciones neurales. Estudios con resonancia magnética han mostrado activación en áreas cerebrales, específicamente durante la realización del test, incluyendo regiones frontales, bilaterales y temporales, que estas son partes del cerebro humano, implicando su relevancia en la interpretación de estados mentales y emociones. Como número 6 sigue el resultado de diferentes poblaciones, que es así la investigación explorado en la ejecución del test en diversos grupos o diferentes grupos de personas, donde cada una de las sociedades va a tomar su punto de vista y lo va a expresar. El test de los ojos se presenta como una herramienta significativa para la evaluación de la cognición social, demostrando su aplicabilidad en la investigación de la teoría de la mente, sus bases neurales, así como el estudio de diferencias individuales en la sensibilidad social. Bueno, por último yo les voy a hablar sobre la empatía y los peces morales. Los dilemas morales, como el dilema del tren, se utilizan para evaluar el don y las capacidades de los sujetos para hacer juicios éticos. Estos dilemas presentan situaciones en las que el participante debe elegir entre opciones meramente complejas. Varios estudios de la neuroimagen funcional que utilizan dilemas morales han demostrado que la condición moral personal activa el área cerebral asociada a la emoción, como el giro frontal, medial y el giro anular bilateral, mientras que las áreas asociadas
como la memoria se activan más o menos. Y bueno, ya como por último, la teoría de la mente abarca varios aspectos metacognitivos, incluyendo la interpretación de emociones básicas, percepción de expresiones emocionales, atribuciones de deseos e intención a otros. Se identifican tres aspectos fundamentales de la cognición social, que es la percepción de expresiones emocionales, atribuciones de deseos e intenciones a otra, que permite ponerse en el lugar del otro y cómo se reflejan en los dilemas morales. Ya por último vamos a mencionar un breve resumen sobre lo antes mencionado y también englobar el tema de la discusión que embarca esta teoría. Bueno, vamos a recordar principalmente el concepto de teoría de la mente. Este es la habilidad para comprender y predecir la conducta de otras personas, sus conocimientos, intenciones, emociones y creencias. En un principio este término se hallaba combinado en el estudio de la primatología y etiología. Se proponía que la causa de los trastornos generalizados de desarrollo era una ausencia de la teoría de la mente. De la mano con la teoría de la mente viene la complejidad de la cognición social. La cognición social engloba la percepción de expresiones emocionales, la atribución de deseos e intenciones de otros y la capacidad de empatía y comprensión de dilemas morales. Todo esto engloba lo que son los problemas que tienen los niños con autismo y el síndrome de Down, ya que esto es en lo que se basa la teoría, en cómo ellos perciben todos estos cambios que para una persona normal sería fácil deducir, mientras que para ellos es bastante complicado. También tiene el proceso de complejo que involucra las regiones cerebrales como el giro fusiforme, el surco temporal superior, la amígdala, el córtex orbitofrontal y el cingulado anterior y posterior. Todo eso es lo que engloba la neurociencia del cerebro, no solamente de lo que es el comportamiento de estos niños con autismo, sino cómo desde el interior se le puede ayudar al niño para que pueda comprender todos estos procesos de una vida cotidiana. Los niveles de complejidad en la TOM o teoría de la mente varían la complejidad desde funciones básicas hasta habilidades megacognitivas más avanzadas, lo que sugiere una presión dimensional en el desarrollo cerebral cognitivo. Esto abarca que, dependiendo de la afección que tenga en esta teoría, es como se va a tratar o a medir. Bueno, en este caso yo les voy a abarcar el punto en el que hablaré sobre la diferenciación entre empatía cognitiva y la empatía emocional. En este caso, bueno, se distingue entre la capacidad para adquirir el punto de vista del otro, es decir, la empatía cognitiva, y la reacción emocional ante las experiencias de los demás, que en este caso es la empatía emocional. También, bueno, dentro de esta teoría se ha observado que diferentes lesiones en distintas áreas cerebrales afectan la empatía de manera diferente en el infante o dentro de un niño con síndrome de Asperger. A continuación seguiremos con las bases neurales de la teoría de la mente, que se destaca por la importancia de las regiones cerebrales como el córtex, el prefrontal medial, el surco temporal superior y el polo temporal de la teoría, así como el papel de las neuronas espejo en la comprensión de las conductas de otros y la empatía. Bueno, yo les voy a explicar la relación entre la teoría de la mente, la inteligencia emocional y social. La teoría de la mente se relaciona con la inteligencia emocional y social, que implica la conciencia y expresión de emociones propias, la comprensión de los sentimientos de los demás, la regularización emocional y la capacidad de resolver problemas interpersonales. La perspectiva bidireccional de la cognición social se destaca por la importancia de comprender la cognición social del proceso bidireccional, donde se considera la influencia de los estímulos sociales en el individuo, tanto como la capacidad de estos individuos al relacionarse con ellos. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte con el tema de la teoría de la mente. Espero haya sido de su agrado y le ayuda. También que la
información haya sido fácil de digerir. Y pues nosotras estamos conformadas por Hannah, Leslie, Fátima, Xiomara, Angélica Y Valeria. muchas gracias por su atención y esperamos verlos en otro momento.